Hola amigos de YouTube, aquí les habla Cristian Roldán y en este video tutorial les voy a enseñar a cómo instalar y configurar el sistema Active Directory en Windows Server 2012. Esto para tener un sistema de usuarios, un sistema activo de usuarios para computar en una red corporativa en este caso. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer una vez que tengamos virtualizado nuestro Windows Server o teniendo nuestro Windows Server en una red física, ¿cierto? Nuestro servidor, ¿cierto? Lo primero que nosotros vamos a hacer una vez hecho esto, vamos a abrir acá donde dice administrador de servidor, ¿cierto? En la barra de tareas de Windows Server aquí aparece un iconito de una caja de herramientas con un cuadradito o una torre de color esto azul, en la cual nosotros antes de la abrimos, ¿cierto? Y antes de comenzar nosotros vamos a revisar que tengamos una dirección IP configurada en Windows Server, ¿no es cierto? Para revisar este parámetro nosotros vamos aquí al iconito de red, ¿cierto? Entre el megáfono y la bandera hay un iconito de red, ¿cierto? Aquí donde dice red, acceso a internet. Vamos a darle clic derecho, abrir centro de redes y recursos compartidos. Ahora, una vez dentro del centro de redes y recursos compartidos, vamos a revisar aquí donde dice conexiones, Ethernet, aquí, ¿cierto? Vamos a pinchar. Vamos a ver los detalles. Y como podemos ver aquí ya tenemos asignada nuestra dirección de red en base al video tutorial anterior. Nosotros habíamos configurado esto antes. Aquí tenemos que revisar que este apartado habilitado para DHCP diga que no, porque aquí vamos a ocupar direcciones estáticas en este video, ¿cierto? Una vez teniendo ya configurado todo esto, la dirección IP, la máscara, el gateway y los DNS, que en este caso los DNS es la IP misma de mi mismo servidor, y mi gateway, que es el segundo DNS para que pueda salir a ese internet sin problemas. Una vez teniendo todo esto, vamos a cerrar y vamos a cerrar acá. Esto también, el centro de redes también lo vamos a cerrar. Ahora, para instalar Active Directory, ¿no es cierto? Vamos aquí donde dice administrar, aquí, ¿no es cierto? Dice administrar, damos clic y seleccionamos agregar roles y características. Damos clic. En esta ventana, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con las características y descripciones, ¿no es cierto? Ahora, seleccionamos siguiente para continuar. Instalación basada en características o en roles. Esto es para instalar características como un servidor FTP. Lo mismo que en Linux en videos anteriores, pero esto es en Windows Server. Entonces siempre basada en el mismo servidor. Siguiente. Esperamos a que cargue, ¿no es cierto? Se cerró. Aquí vamos a seleccionar el botón siguiente. Seleccionar un servidor o un grupo de servidores. En este caso va a ser mi servidor que el único que tenemos aquí, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar siguiente. Aquí para instalar el sistema o el servicio de Active Directory o el servicio de dominio Active Directory, vamos a seleccionar el texto o el checkbox que dice servicios de dominio Active Directory. Esto significa que también hay que instalar el servidor DNS. Damos clic en agregar características en esta ventana. Y también de forma manual, aunque esto se hace automático, también vamos a agregar el servidor DNS. Agregar características, ¿no es cierto? Clic en siguiente. Aquí no tocamos nada más, pero tenemos visión de lo que podemos agregar en todo caso. Damos siguiente. 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 Aquí esto va a depender de ustedes. Si cuando instalen un módulo o un rol o una característica, si ustedes quieren que el equipo se reinicie automáticamente en caso necesario, ustedes van a marcar este checkbox. Yo lo voy a hacer por si acaso.
Y aquí, ¿desea permitir? Decimos que sí. Y vamos a seleccionar el botón instalar para instalar el rol o el sistema de Active Directory, sistema AD. Esperamos a que esto avance, ¿no es cierto? A que avance solito, porque esto se hace solo el avance. Ahora sí, una vez ya esperado el tiempo necesario para que se instale la característica, ¿no es cierto? Vamos a promover este servidor a controlador de dominio. ¿Esto qué significa? Que vamos a crear un dominio para tener nuestros equipos y usuarios con ciertas políticas a futuro. Para hacer esto vamos a cliquear o vamos a hacer clic en donde dice promover este servidor a controlador de dominio. Ya, esta ventana de asistente la vamos a cerrar. Y en esta nueva ventana de configuración e implementación, ¿no es cierto? Aquí quiero destacar algo. Cuando nosotros decimos agregar un controlador de dominio a un dominio existente, aquí lo que hacemos es agregar un controlador de dominio secundario a un dominio que existe. Por ejemplo, si yo tengo un dominio que se llama croldan en mi caso, o aroldan en mi caso, y después yo quiero agregar otro servidor, lo agrego a ese mismo dominio que se llama croldan o aroldan. Funciona como un controlador de dominio secundario en mi próximo servidor. Me explico, ¿cierto? Porque en el fondo lo que hace la primera opción es agregar un controlador de dominio adicional. Esto es un segundo servidor. El agregar un nuevo dominio a un bosque existente es cuando ustedes agregan el dominio aroldan, por ejemplo en mi caso, al dominio croldan.cl, ¿no es cierto? Y la tercera opción, que es agregar un nuevo bosque, lo cual vamos a hacer, ¿no es cierto?, es crear un nuevo dominio. Yo les dije que iba a ser en el dominio croldan, y el cual va a ser en este caso. En su caso puede ser otro dominio. Ahí se pegó, ahí está. En mi caso el dominio se va a llamar croldan.cl. Aquí ustedes pueden decir, en vez de .cl puede ser .net, .com. Va a depender de la empresa o de lo que ustedes requieran, ¿no es cierto? Una vez hecho esto, vamos a dar clic en siguiente. Aquí estos parámetros de aquí no se tocan. Esta es una contraseña para restaurar en caso de cualquier cosa el dominio, ¿no es cierto? Vamos a escribir una contraseña segura y repetimos confirmando la contraseña. ¿Ya? Una vez hecho esto, vamos a seleccionar el botón siguiente. En opciones de DNS vamos a darle siguiente. Aquí no vamos a tocar nada, damos siguiente. Las carpetas de donde está ubicado los respaldos o los registros de Active Directory, ¿cierto? En el directorio Windows, NTDS y también el sysvol. Estas son carpetas de registros de nuestro sistema Active Directory. Damos siguiente. Aquí vamos a seleccionar siguiente, teniendo claro las opciones en revisión. Aquí dice que todas las comprobaciones de requisitos se realizaron correctamente. Para comenzar damos instalar. Aquí hay que esperar a que el servidor o el sistema Active Directory sea instalado correctamente. Una vez instalado, se reiniciará el equipo de forma automática y deberemos acceder nuevamente. Esperamos a que esto avance, ¿no es cierto? Ya, ahora el equipo se va a reiniciar en breve, ¿no es cierto? Vamos a cerrar aquí y cerramos acá. Y también vamos a cerrar la ventana de administración.
ahora el computador o el equipo Windows Server, ¿no es cierto?, se está reiniciando. Aquí esperamos, ¿no es cierto?, a que esto avance, a que la configuración de inicio después del reiniciar el equipo termine. Hay que esperar a que esto termine para comenzar a utilizar nuestro servidor. Ahora sí, una vez ya reiniciado nuestro servidor, ¿no es cierto?, vamos a desbloquear el equipo. Vamos a desbloquear el equipo, ¿no es cierto?, para acceder correctamente. Ingresamos nuestras credenciales, nuestra contraseña de acceso para administrar. Esperamos a que se aplique la configuración de usuario, del usuario administrador, para comenzar. Esperamos un momento. Aquí, como podemos observar, cambió la configuración del sistema, porque antes solo decía administrador cuando ingresábamos al sistema, ¿no es cierto?, y ahora dice el dominio croldan / al revés o / administrador. Ahora cambió la configuración un poco y esperamos en este momento a que cargue la administración del servidor. Quiero enseñarles una cosita antes de terminar con este tutorial, dos detalles que no pueden omitirse en este caso. Lo primero, ¿no es cierto?, vamos aquí, como podemos ver, ahí no tenemos acceso a internet, por lo cual vamos a abrir el centro de redes y recursos compartidos, ¿no es cierto?, nuevamente. Vamos a cambiar la configuración de los adaptadores. Vamos a modificar, o vamos a ir a las propiedades del adaptador. Vamos al protocolo de internet versión 4, propiedades, y aquí, como podemos ver, el servidor DNS cambió por la IP 127.001. Para cambiar esto, seleccionamos aquí y escribimos nuevamente la dirección IP de nuestro servidor primario, ¿no es cierto?, que es la primera dirección IP que aparece aquí, esta que es la 12.12, y el segundo DNS es mi gateway o mi puerta de enlace con la cual obtengo internet, ¿no es cierto? Aquí asignamos nuevamente los parámetros, solamente cambio lo que está aquí en los servidores DNS, damos a aceptar, cerramos, esperamos un momento, ¿no es cierto?, para saber si este signo de advertencia aquí desaparece, lo cual debería suceder. Ahí desapareció, ¿no es cierto?, aquí nos dejó de aparecer. Tenemos acceso a internet, y para comprobar el acceso a internet vamos a ejecutar un ping o un PowerShell. Vamos a ejecutar PowerShell o el cmd y vamos a escribir ping a la dirección IP de... ahí está. Ahí apareció, me había asustado. Escribimos ping a la dirección IP del DNS de Google, y aquí, como podemos observar, tenemos respuesta. Esto significa que si tenemos conexión a internet. Esto lo vamos a cerrar. Ahora bien, la otra configuración que quiero enseñarles es la siguiente. Vamos a irnos a herramientas, ¿no es cierto?, y vamos a abrir administración de directivas de grupo, ¿no es cierto? Estas son las famosas GPO, como comúnmente se dicen, un grupo, objeto de políticas de grupo. Esto significa que el sistema Active Directory también opera con políticas para motivos de seguridad en este caso. Aquí vamos a abrir la configuración del dominio croldan en mi caso. En la política por defecto, ¿cierto? Esto vamos a darle a aceptar. Damos clic. Y aquí quiero enseñarles algo cortito y breve. Esperamos a que cargue la configuración, ¿no es cierto? Esperamos un momento. Cuando nosotros creamos una política o tenemos una política, viene como una hoja de texto en el iconito, ¿cierto? Y aquí, si vamos a detalles,
configuración. Si vamos a la pestaña de configuración, se va a generar un informe, ¿no es cierto? Como bien dice aquí, generando informe de las políticas que vienen configuradas. Aquí esto lo vamos a cerrar. Las políticas que nosotros tenemos configuradas. En este caso en Default Domain Policy, que es las políticas por defecto del dominio, ¿cierto? Las configuraciones de las políticas se separan en dos categorías. Las configuraciones para los equipos, que esto es independiente de qué usuarios se conectan, ¿no es cierto? Y las otras políticas son para configuraciones de usuarios, los usuarios los cuales se pueden conectar independiente del equipo, ¿no es cierto? En configuración de equipos, configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas de cuenta, directivas de contraseñas. Ya, aquí quería llegar yo. Vamos a desactivar la complejidad. ¿Esto para qué? Para que cuando creemos usuarios no podemos crearlos sin tener ningún problema cuando asignemos una contraseña nueva, ya sea de pocos o de muchos caracteres, ¿no es cierto? Vamos a dar doble clic y esta directiva la vamos a deshabilitar. Aplicar y aceptar. ¿Esto qué significa? Que la complejidad de contraseña. La complejidad de contraseñas tiene que ver con qué tan fuerte es la contraseña o qué tan compleja es. Por ejemplo, para acceder a un sistema, para acceder a Active Directory en nuestro caso, vamos a deshabilitarlo, ¿no es cierto? Ya lo hicimos. Damos a cerrar. Esto también lo vamos a cerrar. Y aquí vamos a tener abierta esta pestaña, ¿no es cierto? Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad. Por defecto venía habilitado, ¿no es cierto? Aquí habilitado. Y ahora vamos a ejecutar un comando Windows R, ¿no es cierto? Y vamos a ejecutar en lo siguiente: gp o group policy, ¿cierto? Update, todo junto, que significa actualizar, /force. Este comando, ¿qué es lo que hace? Este comando va a actualizar a nivel forzado las políticas de grupo, ¿cierto? Vamos a darle a aceptar. Esto se va a ejecutar siempre como administrador, ¿no es cierto? Para razones de seguridad. Y nosotros ya ingresamos como administrador. Aquí dice que se actualizó correctamente la política de grupo, ¿no es cierto? Aquí, como dijimos en un principio, la complejidad está habilitada. Si nosotros actualizamos, esto lo vamos a cerrar. Cerramos. Y aquí, como podemos apreciar o observar, ¿no es cierto? Ahora la complejidad está deshabilitada. Este era el otro paso que quería enseñarles. En un video próximo les enseñaré más políticas para el usuario, ¿no es cierto? Vamos a cerrar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, comenten, compartan y den un like. Hasta luego, nos vemos.